Hacia una evangelización fiel a la palabra. Es un artículo de Reinier Jerez, correspondiente al número 261, de la revista En la calle recta. La evangelización tiene un papel central en la Escritura. Su rol dentro del plan de la salvación, además, su alcance y dinamismo son aspectos de gran importancia para todo creyente, tal y como habíamos comentado en nuestro artículo anterior. Se hace evidente hoy en nuestro mundo la urgencia de la predicación, pero bajo esta premisa suele descuidarse el valor cardinal del mensaje, de tal forma que no se transmite el Evangelio con fidelidad a la Escritura. Es posible identificar varias de las tendencias erróneas en la evangelización, con un mensaje que sirve a las características de este mundo posmoderno, donde predomina en palabras de Bernard Koster el hedonismo consumista como sinónimo de felicidad, el multicriterio y la opinión en contraste a un sistema de verdad y una religiosidad ligera en contraste con la fidelidad a una religión. Considerando estas desviaciones, proponemos algunos principios para aquellos que buscan ser fiel a la verdad bíblica. Hacer evangelización no es decir lo que las personas desean escuchar. En el centro de este mensaje se describe a Dios como alguien que nos ama, que desea lo mejor para nosotros, que da solución a todos nuestros problemas y liberación de sufrimiento a quien le busca, y asimismo, desea que creamos en Él para darnos algo maravilloso en el futuro. Todo esto trae como resultado un evangelio sin la continuidad histórica plasmada en la Escritura, un anuncio soportado por el énfasis antropocéntrico, que pretende coincidir con las mayores demandas arraigadas en el corazón de los hombres de hoy. En cambio, la evangelización ha de caracterizarse por el carácter excluyente y único del Evangelio. El nombre de Jesús debe ser tema central de este mensaje. Su muerte sustitutiva, que hace posible una nueva relación del hombre culpable y rebelde con Dios, y su resurrección son los fundamentos de tal buena nueva. De modo que una adaptación inadecuada, que conlleve a transformar la esencia de este mensaje, es traspasar los límites de la propia Escritura. Una evangelización fiel a la Escritura no implica comunicar otra verdad. Los creyentes en ocasiones suelen comunicar el mensaje de salvación como si fuera otra verdad, dejando así una brecha abierta hacia una verdad relativa, como antesala del politeísmo. Esta idea es expresada en lenguaje popular como, tú crees en lo tuyo y yo en lo mío. De tal manera puede darse a entender que existe otro camino de salvación, lo cual no corresponde fielmente con la Escritura. Hacer evangelización fiel a la Biblia no cuenta el testimonio personal de manera que sustituya o ensombrezca la obra única y singular de Jesús. Contar el testimonio personal es otra de las variantes comunes en la evangelización, que puede violentar la fidelidad al texto bíblico cuando suplanta o suprime los aspectos esenciales del Evangelio. El apóstol Pablo usa el testimonio personal, pero lo hace ante las autoridades y con el fin de testificar de Cristo, definiendo su obra de salvación. El testimonio personal puede ser usado para apoyar cierto efecto o fruto del Espíritu por la obra de Cristo en el arrepentido, pero hemos de procurar que de ningún modo suplante o opaque la obra única que Dios hizo en Cristo para salvación y perdón de pecados. Algunos cristianos llegan a pensar que no es necesario usar palabras para hacer evangelismo, sino tan solo vivir la fe. En realidad, el Evangelio nos cambia y las buenas obras, como evidencia de la fe, sirve para atraer a ciertas personas a Cristo, pero no se debe olvidar que el Evangelio ha sido dado en palabras y con un contenido definido. El mismo Evangelio presenta una demanda de arrepentimiento y fe. Luego, si no es expuesto el Evangelio bíblico en forma oral, el no creyente no sabrá de qué arrepentirse, ni qué es lo que ha de creer para ser salvo. La evangelización que persigue ser fiel al texto bíblico toma en cuenta que la vida, muerte y resurrección de Jesús son aspectos no negociables en dicha misión. De esta manera implica el anuncio del Evangelio, una explicación sin alterar el mensaje esencial definido en la palabra, una demanda, arrepentimiento y fe, y la advertencia de las consecuencias de no abrazar este anuncio. 8.